Hay que analizar conforme a los datos también. Si nosotros vemos el promedio regional de número de legisladores por millones de habitantes, vemos que Ecuador está en la mitad. No es que tiene muchísimos legisladores. Eso en primer lugar. En segundo lugar, el principal argumento es que se gasta mucha plata en los legisladores. Era Roger Celly en un extracto de una intervención hace pocos días, en el cual hablábamos de números de observadores, en este caso número de asambleístas. Unos van y son observadores, lo que le dicen en las bancadas, otros tienen poca participación, unos tienen ningún proyecto de ley, creo que hasta ahora presentado, intervenciones, ausencias, tardanzas, no votaciones. Roger, y en este perfilamiento que se hace hay nuevos requisitos. ¿Cuál es hasta el momento tu primera lectura acerca de estos nuevos requisitos que se solicita? E inmediatamente vamos a entrar en la parte crítica, en este fallo judicial sobre no acceso a la información. Buenos días y siempre gracias por aceptar nuestra invitación, Roger. Muy buenos días, Gustavo, Mariela, un gusto estar acá. Buenos días, Roger, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Me alegro mucho. Bueno, al respecto del primer tema, en conclusión, podemos ir hablando ya de temas específicos, pero en conclusión la reforma que busca aumentar los requisitos para ser legislador, porque no busca mejorar los requisitos para ser legislador, esta enmienda, para mi punto de vista, aumenta la burocracia, de alguna manera elitiza la participación política, y sobre todo no está siendo analizada conforme a datos, que es lo que a mí más me preocupa. Es una reforma de estas características que quizá en un año, a partir de junio, será aprobada por la próxima legislatura. Esperemos que la legislatura que se elija en 2025 de alguna manera mejore lo que se está proponiendo, porque actualmente, insisto, no es algo que aporta o busca mejorar la calidad del trabajo legislativo. Pero Roger, ¿cómo van a ver? ¿Por qué esa, para nosotros, las palabras probidad, experiencia, cómo le pueden pedir a una persona en temas legislativos o de Asamblea Nacional que tengas experiencia? O sea, puedes pedirle a un asistente que sea asambleísta, o para entenderlo de esa manera. ¿Quién va a generar ese concepto de probidad o ese certificado de un candidato? ¿El partido político, la Asamblea Nacional, el Consejo Nacional Electoral? Todo divaga. Sí, es subjetivo. Afortunadamente, el informe para primer debate incorporó una disposición que establece que se debe crear una ley para aplicar la enmienda. Pero, ¿quién crea la ley? Los propios legisladores. Correcto. Y ahí yo creo que va a recaer de nuevo en la subjetividad, porque no va a establecer de forma clara quién va a certificar la probidad. Porque yo les puedo decir a ustedes son probos y les emito un certificado y ya está. Pero para los legisladores me parece que es más complejo. Y voy a dar un ejemplo que me parece que ilustra bien. Y que también nos demuestra que la reforma quizá no es pertinente y tampoco va a cambiar nada. Ustedes saben que Wilman Terán actualmente enfrenta un proceso en la justicia. Correcto. Y también un proceso en la legislatura. La Constitución de la República del Ecuador establece que para ser miembro del Consejo de la Judicatura se debe acreditar probidad notoria. Y Wilman Terán acreditó probidad notoria. Y hoy en día vemos que Wilman Terán está siendo procesado en la justicia y que eso no es garantía de un ejercicio honesto del cargo. Adicionalmente, yo creo que en la justicia sí es más aplicable. ¿Por qué? Porque la Constitución dice que se debe acreditar probidad notoria en el ejercicio de la abogacía, del derecho. Pero yo entendería que no todos los candidatos a legislador ejercen la abogacía, sino que ejercen profesiones distintas, como la ingeniería, como incluso algunos no tienen título y ejercen profesiones pues que no pueden ser, digamos, reguladas, así como lo suele ser la abogacía. Entonces, cuando se vaya a acreditar probidad notoria, la gran pregunta es ¿en qué? ¿En el ejercicio de la profesión, en el ejercicio de la vida? No se sabe qué está planteando el legislador. Y ahí a mí me preocupa cuando ya se inscriban las candidaturas, que comiencen a generar los candidatos una serie de impugnaciones
porque al ser un tema subjetivo, obviamente, si a mí me desconocen un certificado que me ha dado mi amigo al respecto de mi probidad y el CNE lo desconoce, yo voy a impugnar. Y no sé si ustedes recuerdan que al menos en las últimas elecciones para la legislatura se presentaron más de 2.000 candidatos. Yo no veo realmente al CNE logrando despachar o logrando revisar de manera objetiva más de 2.000 cartas, certificados o lo que sea que vayan a solicitar. ¿Y por qué no responsabilizar a los partidos políticos también? Esa es la idea, Gustavo y Mariela, la idea que nosotros hemos propuesto a la Asamblea Nacional. Que sirvan de y lo algo. hemos manifestado en los últimos años. La reforma no está en la Constitución. Podría ser esto un saludo a la bandera e insisto, generar mayor burocracia, sino la reforma debería estar orientada a los partidos políticos del Código de la Democracia para que estos tengan filtros más rigurosos a la hora de elegir sus candidatos, que se exija por lo menos 2 años de militancia para ser candidatos y que se establezcan procesos de formación al respecto de ética de la administración pública. Al menos ahí creo que ya hay un primer paso positivo para cambiar la cultura política del país. Roger, buenos días, te saluda Mariela. Bueno, primero pongamos sobre la mesa que es clarísimo que los requisitos tienen que ser más estrictos para ser asambleísta, ¿correcto? Y a partir de eso, de que los requisitos tienen que ser más estrictos, ¿sí consideras que dentro de la asamblea debería de alguna manera estandarizarse los mismos? ¿A qué voy? Por lo menos exigirse título universitario. Y eso no se lo exige actualmente. Pero eso no debería ser reforma constitucional, sino más bien en la ley. ¿No consideras tú eso? Parcialmente, y voy a decir por qué. En primer lugar, y yo creo que los legisladores no se dieron cuenta de la institución en la que están. En la legislatura 2021 apenas 9 legisladores no tenían título. En esta me parece que son 15. Es decir, es un número bastante menor. Lo que quiere decir que tener título en la legislatura no garantiza que se mejore la calidad, porque la mayoría, el 90%, tienen título. En segundo lugar, a mí me preocupa mucho porque hay grandes políticos que no han tenido estudios universitarios y que han representado bien al país. Universalmente y casi en todos los países no se exige título universitario para ser un representante de elección popular. Pero lo que sí se exige es que el equipo técnico del legislador sea del más alto nivel. Y no solo del legislador, sino de la institución parlamentaria. Actualmente, más del 90% de los servidores parlamentarios no son de carrera. Cuando se disolvió la Asamblea Nacional, se identificó que quedaron muy pocas personas de la institución, porque la mayoría era de contrato ocasional. Me permito incorporar algo, Roger. Mariela siempre dice que deberían de tener un título en leyes, pero por lo menos un asesor debe estrictamente ser un abogado, porque vas a legislar. O sea, no puede haber un despacho que cuesta $20,000, un despacho de asambleísta, que no tenga un abogado especialista en legislación de tipo pública en su asistencia o en su asesoría. ¿No te parece? Y eso no es parte de la enmienda. Ahí yo coincido totalmente que ahí sí debía reformarse y sobre todo que estas personas que se eligen en los despachos sean por concurso público de contratación del personal, porque actualmente son a dedo. Básicamente el legislador dice me parece bien y ya. Y yo ahí les manifiesto una preocupación al país. Cuando ya en los últimos días salió la anterior asamblea, se reformó el reglamento para contratar personal, el reglamento de talento humano. Anteriormente se exigía título universitario y experiencia para ser asesor parlamentario. El CAL, presidido por Virgilio Saquicela, cambió ese texto y ahora es título universitario o experiencia. Es decir, si yo no tengo título y tengo por ahí experiencia que puedo acreditar en cualquier cosa porque no establece parámetros claros, yo puedo ser asesor parlamentario y ahí coincido totalmente con ustedes. Eso destruye la calidad del legislativo. Pero al respecto de exigir a los legisladores eso, yo creo que podría ser riesgoso en un país, ojo, en donde los cupos ofertados en las universidades son la mitad de los postulantes, es decir, se postula el doble y hay apenas el 50% de los cupos. Entonces, podríamos dejar fuera a muchas personas y eso reduce y restringe derechos. Pero es que
Yo entiendo cuando se habla de la regresión de derechos, que se restringen derechos. Entonces, ¿cómo mejorar la calidad de la asamblea si cada requisito que se quiere incorporar van a brincar los asambleístas a decir regresión de derechos? ¿Cómo la mejoramos? Yo tengo la respuesta, no me la invento y está en la ley. La ley de la función legislativa establece de forma muy clara: cuando ya llegas a la Asamblea Nacional, digamos que Roger Celi no tiene título, llega a la Asamblea Nacional, no sabe nada, la ley establece que deben formarlo, que deben capacitarlo, formarlo, educarlo, evaluarlo. Eso es lo que establece la ley, pero no se hace. Claro. Roger, Claro. has ganado una acción legal presentada por causa de una administración de justicia que se ha dado porque tú exigiste transparencia y además acceso a la información a la Asamblea Nacional. Cuéntanos qué ocurre a partir de este momento cuando has logrado, y te felicito porque la verdad es que me parece increíble que no hayan permitido que el Observatorio Legislativo tenga acceso a la información de la Asamblea. Muchas gracias. A ver, ¿qué es lo que ocurrió en breves líneas? Nosotros aportamos en la reforma legal de 2020-2021 de la Asamblea Nacional, en donde se buscaba que la Asamblea tenga más información disponible para el público, básicamente, para poder hacer un control social y una auditoría social a su gestión. En 2021, ojo, luego de 3 años y un poco más, nosotros solicitamos información a la Asamblea Nacional al respecto del cumplimiento de esta normativa y también de la nueva LOTAIP, que ya está vigente hace más de un año. Y no hemos solo solicitado información a esta administración, hemos hecho más de 20 solicitudes de acceso a la información pública en los últimos años. Gustavo, Mariela, no me van a creer, pero nunca nos han respondido de forma completa. Solo una vez nos respondieron, pero con un archivo muy sencillo. Y es nuestro derecho, es el derecho de cualquier ciudadano acceder a la información pública. El fallo dice que en 5 días tienen que darte toda la documentación solicitada. Ya pasaron los Henry 5, pues, Fabián Cronfle Cosaya. ¿Pasaron los 5? Que si no me equivoco no? es el presidente de la Asamblea. Exactamente, entonces lo que ocurrió es que el 22 de abril de este año solicitamos información para elaborar nuestro informe anual, del cual hablamos incluso con ustedes, y nunca nos respondieron. Después de 35 días, ojo, apenas unas 3 horas después de que presentamos la acción judicial, la Asamblea Nacional envió respuestas, yo diría que al apuro, que el juez las calificó, ojo, yo no, el juez, como incompletas. Nosotros también señalamos a la justicia que nos entregaron archivos dañados y que no garantizaron el derecho a la información pública, al acceso a la información Qué pública. vergüenza. ¿Qué declaró el juez? Está en la sentencia, porque me preocupa mucho que la Asamblea Nacional sacó un comunicado diciendo mentiras. El juez declaró que se vulneró el derecho al acceso a la información pública y ordenó a la Asamblea Nacional y a su presidente entregar la información en 5 días que se cumplen efectivamente el lunes, porque son días hábiles. Entonces nosotros creemos que este es un precedente positivo, porque la información no va a ser para nosotros, va a ser disponible para todos, para Gustavo, Mariela, la gente que nos escucha, para que pueda acceder, para ver qué está haciendo la Asamblea Nacional. ¿Y qué está haciendo también la Contraloría ahora? Que también vemos otra alerta que has presentado que dice que no hay acceso a la información de las declaraciones de bienes de servidores públicos. Patrimoniales. Se esfumaron. Lo que hicieron fue como comenzar a restringir el acceso a la información, a de alguna manera quitar datos, y el comunicado de la Contraloría ha señalado que está en un proceso de actualización, que es, como nosotros solemos decir, la vieja confiable, para un poco excusar la actitud que tienen ciertas instituciones públicas. En todo caso, creo que la sociedad civil, el periodismo, la academia debe estar pendiente de cómo actúa el Estado, porque de lo contrario esto pasa desapercibido y pues no mejora la calidad de la administración pública. O sea que no están los montos declarados en las cuentas bancarias nacionales o internacionales, no están los detalles de los bienes y los muebles y vehículos, terrenos de casa, ni tampoco el detalle de las deudas contraídas de los servidores. Efectivamente, y es información sensible que debe constar, que debe estar disponible para la ciudadanía para poder identificar posibles casos de corrupción, actos reñidos con la administración pública, conflictos de interés y demás. Pero al país le falta mucho por hacer en materia de transparencia y acceso a la información pública.
Roger, en tu perspectiva, ¿cuándo tendríamos, quedamos en revisar siempre la acción y la actividad que se da en la Asamblea Nacional? ¿Cuáles son los parámetros que tendríamos para poder observar y qué datos tienes que podrías compartir con nosotros? Bueno, actualmente, desafortunadamente, los datos siguen siendo los mismos. Nosotros identificamos las leyes que se aprueban, los proyectos que se presentan, pero la falta de transparencia de la Asamblea Nacional no nos permite hacer una evaluación completa. Yo diría que se evalúa apenas el 50% del trabajo de la legislatura porque el otro 50% es opaco. Y yo creo que en los próximos meses, ojalá, si es que la justicia funciona de manera adecuada, vamos a poder conocer información tan importante como las declaraciones de interés de todos los legisladores, en donde se puede identificar en qué leyes hay conflictos de interés en su tratamiento. Y si incluso se puede identificar algo muy importante que yo le quiero contar a la ciudadanía si es que logramos acceder a esta información, y es saber si es que se les descuenta de su salario a los legisladores que faltan a las sesiones del Pleno o a quienes se atrasan, porque esa información nunca nos han entregado. Yo quisiera ver realmente si es que hay es estricta la administración de la Asamblea Nacional a la hora de descontar del salario al legislador que se atrasa o que falta. Eso no sabemos. O al que no vota. Porque ahí viene la pregunta. Eso te quería preguntar, Roger. Hay unos que durante las votaciones se van del salón. Se desmayan. O se les afloja el estómago y regresan después de las votaciones. ¿Cómo lo ves eso tú? Yo ahí, en la línea de lo que estamos conversando, creo que hay que sancionar al que no vota, pecuniariamente. Esa es su labor. Pero esa es una reforma que yo creo que va a ser muy difícil que el legislador se diga a sí mismo: si yo no voto voy a descontarme en mi salario. Creo que no va a pasar, pero es algo que sí hay que proponer. Actualmente se están tramitando reformas a la ley de la función legislativa. De hecho, mañana justo nosotros vamos a comparecer en la Comisión de Justicia para hablar sobre transparencia y sobre transfugismo político. En materia de transparencia, hablar de que se sanciona a los funcionarios que no cumplen con sus deberes de transparencia. Y al respecto de transfugismo político, que por favor, es que es algo muy, muy traído de los cabellos, que se envía a la cárcel a los legisladores que se cambian de camiseta. Creo que por ahí también ya hay una exageración, ¿no? Pero sí, son reformas importantes que tienen que fortalecer la Asamblea Nacional. Ojo con esto, la ley de la función legislativa solo es regulada por los legisladores, no pasa por el presidente de la República actualmente, entonces ellos tienen toda la capacidad de tratar de configurar la legislatura como mejor les parezca, y ojalá como mejor les parezca sea de manera positiva. Roger, cuando te den la información, por favor, haznos saber para que luego que realicen ustedes el gran trabajo que viven realizando, nos puedas comentar cuáles son los resultados. Gracias, Con Roger. Mucho gusto, nosotros estamos al tanto y les agradecemos por también la solidaridad con esta causa. La página de ustedes, Observatorio Legislativo, es muy buena, así que si nos están escuchando y pueden visitarla, Observatorio Legislativo. Sí, hace poco inclusive la recomendé a unos estudiantes de Derecho de la Ecotec y de la UES, y te están siguiendo. No sé si han aumentado los followers, pero yo estoy seguro que sí. Usted tiene bastante, pues, señor Navarro. Porque el Observatorio Legislativo le va a dar a estos futuros abogados un verdadero baño de verdad de cuáles son los diferentes, podríamos decir, bemoles, cuáles son los verdaderos, la dinámica parlamentaria desde la perspectiva de una auditoría que no tiene nada más que deseos de dar información a la ciudadanía de cómo se lleva a la Asamblea Nacional. Te felicitamos, Roger, por mantener esa luz ahí, permanente, sí, aunque cuando prende la luz algunas cucarachas salen corriendo. Se ponen bravos. Sí. Gracias, Roger Celli, del Observatorio Legislativo. Buen día. Gracias a ustedes, un fuerte abrazo.